Desde lo más hondo del corazón, una pena profunda, sin fondo, nos embarga. Un dolor inconsolable que no acaba. Eso es sentir que no volveremos a ver a una gran mujer, a un gran ser humano, lleno de amor y de bondad, de brillantez y valor, de virtud. Era el arquetipo de la mujer de nuestra tierra. Era el prototipo de la mujer trabajadora, el ideal de madre y de esposa, la imagen viva de la luchadora por los derechos de su pueblo, de su tierra, de la humanidad. Lolita Aulet era una gran mujer. Yo conocí a Lolita llegando a la Universidad de Puerto Rico, aproximadamente en el 1979. Lolita en ese entonces era la mano derecha de Juan Maribrá en el Partido Socialista Puertorriqueño. Yo diría que más que la secretaria del comité, era la amiga, era la protectora de todos los que allí llegábamos. El partido funcionaba con diferentes comisiones, estaba la comisión sindical, estaba la comisión la comisión de finanzas, la comisión de asuntos estudiantiles y parte de las tareas que realizaba Lolita era atendernos y ubicarnos a nosotros y nosotras las jóvenes en varias tareas para realizar. O sea, ella nos guiaba, era como que una guía para todas nosotras. Ella era una persona súper eficiente, pero es que ella tenía la preparación de una secretaria. Por ejemplo, ella hacía taquigrafía. Ahora el trabajo, o sea, mira, en esas épocas, si tú cometías un error en una escritura, en las escrituras no se podía borrar, tú tenías que empezar otra vez. Entonces hay una cosa bien importante que Lolita tenía y que nos enseñó a todos, es que ella era maniática con el idioma, o sea, hay que escribir correctamente. Ella hasta preparó un manual y nos lo repartió. Entonces todo había que corregirlo, o sea, ningún trabajo que Lolita supervisara salía sin un acento. Mi primer trabajo en el Departamento de Ciencias Políticas, que fue donde yo ingresé en sociales, era sobre la lucha de independencia de Puerto Rico y decidí hacer un trabajo en el cual iba a entrevistar a Juan Maribrá, a Rubén Berrío, a Carlos Gallizá, y yo no tenía ninguna conexión en los partidos, así que Lolita fue mi ayudante y fue la que me encaminó a conseguir las entrevistas. La primera que me dio obviamente fue la de Maribrá, una experiencia para mí inolvidable que marcó mi vida como estudiante y como independentista. Y eso se lo debo a Lolita, haber entrado rápidamente a empezar a conocer lo que era la lucha por la independencia ya a otro nivel. Se lo debo a Lolita Aulet. Ella era una persona omnipresente, digamos, en la vida de estas organizaciones, y yo, siendo una persona tan joven, sentía en ella la confianza de poder hacer consultas que no necesariamente se hacen con cualquier persona. Ella era una persona muy especial en ese sentido porque te permitía estar seguro de que compartir con ella era compartir con una persona de confianza. Cuando entrevistamos a Juan Maribrá para que nos hablara de Lolita Aulet, él de muchas maneras expresó su admiración por ella, su admiración como mujer, como luchadora y como uno de los pilares dentro del partido, ¿verdad? Y su posición como secretaria, que ella lo decía también, que no era una posición de asistente común, ¿verdad? Y era más que eso, porque ella guardaba secretos, ¿verdad? Que de ahí venía
Eso es lo que significa, ¿verdad? Secretaria, la que guarda, la guardadora de los secretos. Y él nos contó, algo que también dijo en su entierro, que con Lolita se iban muchísimos secretos de este país. Cuando el Gallizá entra también al PCP, Lolita todavía era la secretaria del PCP, Carlos pasa a ser el presidente, pasa a sustituir a Julio Vives. Y pues ahí se discutían cosas bien sensitivas, porque esa también era la época de la lucha armada clandestina, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, era la época de los CAL aquí. ¿Tú te crees que Lolita no sabía todas esas cosas y que no se las llevó cuando se murió? Aquí, en el nacionalismo, en la época de Albizu, hubo unas mujeres que se destacaron por su lucha. Estaba doña Carmen Rosado, estaba Lolita Lebrón, Blanca Canales. Y en el 59, cuando se funda el MPI, estaba Pupa, Nazario, había otra gente, los bandos, donde había unas mujeres que eran bien firmes, pero en esta nueva lucha de independencia, con el MPI, Partido Socialista, Lolita era una igual, ¿ves? O sea, que no era una compañera que fuera allí a hacer favores, sino que era una de ellos. Ella era the best, como que dice. Cumplía con todas sus labores, ¿no? De madre, de esposa, de amiga, de secretaria, de militante. Y era muy querida por todos. Podríamos decir que ella era la consejera, era la confidente de muchos. Y cuando había problemas internos en el partido, la voz de ella era una voz que se oía por todos, ¿no? Siendo una persona que se ubicaba en tareas y en actividades tan estratégicas para el movimiento, siendo además una mujer con carácter y con ideas propias, pienso yo que fue un gran modelo para todos nosotros, ¿verdad? Quizás no hizo teoría feminista, digamos, en el sentido de escribir libros sobre el asunto, pero sí con su práctica, ¿verdad? Y con su actividad diaria, nos forjó una idea del potencial y de las posibilidades del feminismo y de la mujer en el contexto de los grandes desafíos que tenía el país en ese momento. Mucha gente andaba detrás de Maribra y ella era la persona más cercana a Maribra porque era su mano derecha. O sea, tú no podías decir Maribra sin Lolita. Ellos eran un equipo. Supo distinguir la auténtica visión de la liberación de la mujer en la reconstrucción de la sociedad para una vida digna y justa, de la degeneración de unos valores permanentes que hacen a la mujer exaltar su imagen y su vida a lo largo de la historia, por encima de todas las estructuras socioeconómicas y políticas que han pretendido humillarla y encarcelarla. Por eso era ella vivo ejemplo de la maternidad más pura y abnegada, hasta lograr un cuadro de hijos que son ejemplo de dignidad, de decencia y de laboriosidad. Lo más grande que uno tiene en la vida era mi madre. Eso es lo más que es para mí. Ella era hija de don Pepe y doña Trina. Entonces él influyó mucho en sus ideales y sus cosas porque él siempre había sido independentista. Yo me acuerdo que él cantaba una canción que decía atrás, burgués, infame y traidor. Yo me pensé que lo oigo cantando, abuelito. Y estaba bien viejito ya. Aulet y ella, eso de lo que fueron independentistas de ellos era por él. Que no estaba pero hablaba mucho y de los americanos, de cosas, así viejito como estaba.
Abuelita no, abuelita era más melo, no se metía en esas cosas y eso. Pero abuelito, siempre como quiera que iba a ser, era mami. O sea que en casa era la mamá que tiene todo el mundo, de ponerse su batita, de los sábados estar limpiando y cantando por toda la casa, haciendo su limpieza y todo eso, con la cercanía que ella tenía con cada uno de sus hijos. Pero a la vez reconocíamos la importancia que lo que ella estaba aportando al ser la primera mujer que perteneció al Comité Central, a la Comisión Política del Partido Socialista. O sea que eran unos méritos que ella misma se ganó por su entrega, por su lucha. Y nosotros pues veíamos eso, pero en casa era mami. En casa era mami y era con todo, y en su vecindario era Lolita la buena vecina. O sea, de todo el mundo también, y eso era como que se expandía, era como una onda expansiva, ¿verdad? En términos de ese cariño, porque aparte de que sí tenía esas posiciones que tenía que asumir por su posición de liderato, pero sí siempre el carácter humano nunca le faltaba. Mi abuela era bien rococó. Uno entraba a la casa y el piso estaba en linóleo, tenía un diseño distinto al de las paredes de la sala, distinto al diseño que había en el comedor, distinto al piso y al empapelado que había en la cocina. O sea, era como medio circo, ¿no? También las escaleras estaban todas también. Era la época también que se usaba mucho el empapelado en las paredes, pero era todo distinto, eran muchos diseños distintos. Para cuando yo fui a nacer no habían las condiciones para venir, fui el único que nací en Chicago. Y después para el cuarto hijo ya estábamos entonces de vuelta en Puerto Rico porque ellos estuvieron 12 años en Chicago, del 48 al 60. creo que en los trabajos había un poquito de prejuicio con ella. Estoy trabajando en fábrica. Y entonces, pero que también había los prejuicios allá, tú sabes, ella lo sentía, yo también en la escuela, pero ella es lo importante, tú sabes. Lo que pasa es que ella era tan brillante que ella siempre salía airosa. Mami ya estaba loca por venirse para acá. Porque ella ya, tú sabes, ella fue como una aventura, que estaba bien jovencita. Ella, entonces no quería como que criar los hijos. Yo estaba allá, yo tenía 12, iba con 13 cuando vine aquí. Entonces ella quería criar los hijos, los más chiquitos y todo, que fuera acá, no quería que fuera allá. ¿Sabes? Estaba decidida, que fue como una decisión que tomaron ellos, como jóvenes que eran y todo. Ella hizo muchos casos en las iglesias y era bien activa. Como ella tenía que estar activa en algo, pues ella hacía dramas en las iglesias y todo, tú sabes. Entonces, pero ya era el tiempo, ese era el tiempo de irme ya. Y de hecho, a buen tiempo, porque entonces fue cuando ella vino, que ella estudió en la universidad y se hizo de, ¿sabes? Para poder trabajar en donde fuera, en una fábrica como era allá. Entonces Lolita venía de por allá de Chicago, donde los trabajadores eran de trabajar en fábricas y venía con esa mentalidad, o sea, ella no se creía menos. Ella era igual y actuaba igual. ¿Ves? Y lo que no era importante, pues no lo rechazaba. Lolita trabajó en servicios legales en su fundación. Servicios Legales se fundó en el 66. Lolita había trabajado ahí y Lolita había empezado a estudiar Derecho. En Servicios Legales fue donde ella estuvo antes de irse al partido, que ahí estaba Fermín Arraiza, ahí fue que conoció a Fermín Arraiza, que ellos todos eran como hermanos. La gente tiene la impresión de que a Lolita la reclutaron para el MPI a última hora de servicios legales. Yo creo que Lolita nos sacó a nosotros de servicios legales y ella fue la que nos fue reclutando, porque yo la conocía desde la misión José Antonio Dávila de Bayamón. La solidaridad de ella en todo esto es tan y tan grande que todo el Centro de Reforma Legal se va con ella. Y realmente cuando ella se va hacia el movimiento ya era una cosa consumada que se esperaba. Yo le dije, bueno, ¿tú crees que cumple mejor función allá? Me dice, yo lo voy a seguir sirviéndole aquí a estos burócratas que ya ni siquiera los casos de invasiones de terreno, que era lo que principalmente atendíamos nosotros, nos quieren respaldar. Ella hacía todo lo que había que hacer y era bien asertiva en todo lo que había que hacer. O sea, tú no tienes que estar diciendo todo el tiempo, yo soy mujer y tienes que respetarme. Yo soy mujer y vamos para adelante. Tú lo que tienes es que hacerlo. Pues esa era ella. Recuerdo que ella planteaba la importancia de que asumiéramos nuestros roles con seriedad. Asunto que obviamente nos llevaba
a reflexionar sobre toda la lucha que se daba entre los géneros. Ella era una voz que la gente oía con mucho cuidado. No solamente las mujeres la oíamos, la oían los hombres. Y cuando ella hablaba ya en la reunión del Comité Central, que era un comité central muy grande, que allí sí habíamos otras mujeres, no pareaban en números con los hombres eran muchísimos más. Lolita siempre ya ponía cordura, como nosotros decíamos cuando empezaban esas locuras de las peleas ideológicas, peleas incluso por derechos. Lolita siempre trató de mantener la paz y la armonía y la unidad entre toda la gente, tanto de la comisión política como del Comité Central. También hacía de puente con los jóvenes, a pesar de que siempre a veces ella no nos dejaba casi ni hablar con Maribraz. ¿Qué tú quieres? ¿Para qué lo quieres? Y nosotros, bueno, Lolita, es para decir una cosa. No, yo se lo puedo decir. O sea, ella era el puente ese, y ella era una férrea, ella cuidaba a Juan como si, tú sabes, tú tienes un guardián ahí. Pues eso era Lolita. Y Juan lo sabía. Y Juan descansaba mucho en ella para eso. O sea, Juan era la cabeza del MP, pero mami era la que le engranaba todo y se lo facilitaba. Es lo que yo veía. Ser parte de la comisión política del Partido Socialista, no porque fuera la ayudante de Maribraz, sino por los méritos que ella tenía como luchadora, como revolucionaria, como independentista. Definitivamente abría el camino a las otras mujeres, ¿no? Tal y como lo fueron Lolita Lebrón, tal y como lo fue Blanca Canales, mujeres que, en el caso de las mujeres independentistas, igual que en cualquier caso en el país, la lucha es doble. La lucha es doble porque hay que demostrar que somos buenas también al momento de tomar las armas si es necesario, que somos buenas al momento de hacer lo que nos corresponde, de asumir las tareas que nos corresponden. Así que creo que Lolita, igual que tantas luchadoras puertorriqueñas, nos abrieron camino. Nos enseñaron también a asumir esos roles con la valentía, con la fortaleza que requiere para demostrar que las mujeres somos capaces de tú a tú, de igual a igual, por la libertad de nuestra patria. En La forja de una conciencia y mi respuesta a la adversidad, ella lo primero que plantea es, en el 77 me diagnostican cáncer, ¿verdad? Yo quiero contarle al mundo, a mi familia, a quienes quieran escuchar, lo que ha sido mi vida, ¿verdad? Y cómo yo he desarrollado una conciencia política que me trae hasta aquí y que es la que me mueve a yo seguir luchando por mi vida también. No tan solo por la de mi país, sino por mi vida. Porque yo sí quiero ver un Puerto Rico libre, ¿verdad? Entonces, ese documento que es tan hermoso, habla de eso, ese contraste de cómo ella lucha contra el cáncer, como también luchó por la independencia de Puerto Rico. Ella le encontraron que tenía una masa en un seno que había que operar. Entonces yo estaba en mi tiempo de maternidad porque yo había tenido a Raúl en agosto. Entonces, a principios de septiembre ella me pidió si yo podía volver porque ella se tenía que ir a operar. Ella lo aceptó con una entereza que yo no sé si yo la tengo, no sé si mucha gente la tiene. O sea, tuvo sus altas y bajas como las tiene que tener cualquiera, ¿verdad? Pero la forma de ella verlo, inclusive como nos preparó a nosotros mismos, por lo menos tuvo una conversación conmigo y me dijo lo que era inminente que iba a pasar con su fallecimiento, y sé que la tuvo con algunos otros de diferentes maneras. O sea que no solamente ella trató de prepararse ella, sino que se trató de preparar a nosotros ante la eventualidad. En Puerto Rico se había iniciado un programa experimental que trabajaba con la mente. Entonces, ella había sido aceptada. Solamente aceptaban personas que fueran profesionales, que tuvieran estudios universitarios,
que tuvieran un nivel de inteligencia superior. Ella siempre estaba en una actitud de que estaba en control, ¿verdad? En términos de que tenía el poder suficiente como para combatir el cáncer y cualquier otra cosa más que viniera a su vida. Y eso es inspirador, sobre todo cuando uno está aprendiendo a ser persona, ¿verdad? Está desarrollando su personalidad y su vida. Tener una mujer como esa tan extraordinaria es inspirador. Y esa para mí fue Lolita Aulet. Un cuadro es un militante que es capaz de dominar y de hacer suyas todas las tareas que son necesarias para hacer un cambio. El ejemplo más conocido es el Che Guevara. Pues esos cuadros políticos pues tenían una formación política superior al promedio, tenían una dedicación también superior a la normal, y de ahí pues surge esa palabra cuadro, ¿no? Podríamos decir que ella era un cuadro de verdad, un super cuadro, ¿no? Podías manejarte militarmente si fuera necesario. Ella reunía todas esas cualidades. Cualquier tarea que tú le asignaras a Lolita, ella la podía hacer. Diría yo que sería el cuadro modelo por excelencia, por dos razones, ¿verdad? Carácter, ¿verdad? El militante de esa época tenía que tener carácter, muchas veces había que tomar decisiones arriesgadas, ¿verdad? En los procesos, y sensibilidad para poder captar adecuadamente la complejidad y la naturaleza de ciertas situaciones. Con Lolita se pierde esta persona que tenía todas las cualidades de un revolucionario. Entonces no se reprodujo suficiente ese tipo de mujer que era ella, que lo incluía todo. Tú podías, lo mismo, si a ti lo que te interesaba era una receta de cocina, la podías discutir con ella y podías discutir con ella las técnicas de guerrilla de los Tupamaros, ¿entiendes? O sea, eso se perdió. Y la pérdida de Lolita fue para todas y todos nosotros un mazazo. Después que Lolita muere, pues hay varias compañeras, a ella la sustituye Carmen Noelia López, y Joy, que también muere más tarde de cáncer. Joy fue una de las que propuso lo de instaurar la medalla Lolita Aulet, que era otorgarle un reconocimiento a alguna mujer que pensáramos que tuviera esa cualidad, ¿verdad? Esas cualidades de responsabilidad, valor. Lolita era una mujer bien valiente, discreción, era una mujer muy discreta. Ella hablaba cuando ella se suponía que hablara, y cuando le preguntaban, y si tenía alguna diferencia, y si veía alguna injusticia con algunos de la gente o algunas de las personas que trabajábamos allí. No tan solo su familia, sino también sus compañeros de lucha sintieron ese vacío y han sentido esa ausencia de una mujer como ella en la lucha política. Yo no sé cuántas Lolitas pueden haber en el futuro, pero Lolita Aulet, yo sí puedo decir que solamente hubo una. En el mejor sentido de la palabra y con el respeto que le tengo a esa palabra, fue una madre para todas nosotras. Una madre que nos guió, porque ¿qué es una madre si no es ser guía? Si no es con cariño, con amabilidad, como lo hacía Lolita, enseñarnos a hacer nuestro trabajo. Así que diría que Lolita en el plano político fue mi madre, fue mi guía. Persona única, solo una. Ninguna como ella. Pero es por las vertientes. Como cuando tú dices, ella lo mismo hacía lavado que planchado. That's it, esa era.
lo que más le dolió fue el cáncer de su patria, el cáncer de su pueblo, el cáncer de la explotación que la emigración forzosa produjo en diversas generaciones de nuestro pueblo y que ella también padeció en carne y espíritu. Hoy, por esos dolores de su vida, por esa angustia profunda y agónica de lucha, de toda su existencia, hay que rescatar su ejemplo, su voluntad, para curar los dolores más profundos de su vida, que fueron los dolores de su pueblo. Y si en esa ruta dolorosa de las generaciones futuras los hombres quedamos enterrados y encarcelados, las fuerzas del pueblo, la matriz de esta tierra, parirá para completar nuestra lucha por la libertad. Grandes mujeres para forjar nuestra historia, como lo fue y lo será siempre Dolores.